nada, buenas tardes otra vez a todos. Gracias por el privilegio de permitirme estar aquí y bueno, pues a vosotros por acompañarnos. Entonces, ahora sí, si el pastor nos quiere dirigir en la oración inicial, será un placer. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, eternamente y para siempre, porque es por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, paciencia, amor, guía y sostén, que podemos estar nosotros aquí en esta tarde. Y como te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe al escudriñar, Señor, tu palabra, al aprender de ella, para llevarla con nosotros siempre y dar siempre explicación de nuestra fe, con sabiduría, con amor, con misericordia, pero también con firme convicción y con una creencia firme y verdadera. Como te rogamos que guíes a Ernesto, tú le guíes en la palabra adecuada y que también dispongas nuestra mente y nuestros corazones para recibir, para llevarla con nosotros, para usarla, para creerla. Te lo pedimos, te alabamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en el anterior, el primer taller que hicimos, pues tuvimos algunos rasgos de qué era la apologética, de qué era la cosmovisión, de qué podíamos fundamentarla. Hoy quiero decir también a todos los que me están escuchando que esto que voy a mostrar hoy, pues también se lo compartí al hermano Valerian, para que todo lo que se diga aquí esté sujeto a los líderes, y pues en principio tengo la aprobación, hice unos pequeños requisitos, pero la esencia es la misma, ¿vale? Entonces, el otro día veíamos algunos, pues un poquito la filosofía, la forma de ver la vida, la cosmovisión, hablábamos del principio de no contradicción, de algunas cosas que son necesarias en nuestro día a día y en nuestra vida. Hoy, en este taller, y vamos a hacer varios, si Dios lo permite, vamos a echar la mirada arriba, vamos a mirar al universo, vamos a mirar al espacio. En próximos talleres echaremos la mirada aquí a la Tierra, en otros miraremos nuestro cuerpo y en otros miraremos nuestro alma. Pero hoy la mirada va a estar puesta allí, es un ejercicio que vamos a hacer de lo lejano a lo más pequeño y a lo más íntimo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este tema de la tecnología y del universo, ¿vale? ¿Qué argumentos y qué cosas podemos encontrar para sostener nuestra fe, ¿vale? Probablemente el versículo más acorde para este taller, sin duda lo conocemos todos, es de Romanos 1:20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo estas entendidas por medio de las cosas hechas. Y eso es un poquito lo que vamos a intentar ver, esas cosas invisibles que vamos a convertir en visibles y cómo hacen parte de esta creación. Hoy vamos a, alguna vez el otro día con el hermano Valeria lo hablábamos, esto del cristianismo es un caso por acumulación de pruebas, es como un juicio en el que, realmente cuando juzgamos a alguien en un juicio por un asesinato, por un robo, pues nadie lo ha visto. Al final es una acumulación de pruebas que vamos viendo y eso al juez le da un veredicto, ¿no? Eso es un poquito lo que vamos a hacer hoy. Hoy todavía no le vamos a poner nombre a Dios, porque para ponerle nombre a Dios, para ponerle nombre a un culpable de un asesinato, primero tenemos que concluir que realmente ha sido un asesinato y una muerte natural. Entonces vamos a intentar concluir que hay un Dios, que entendemos por Dios, por qué creemos que hay pruebas para ese Dios, y en próximos talleres pues iremos afinando. Nosotros sí, spoiler, ya sabemos cuál es ese Dios, cómo se llama y quién es su hijo, pero a efectos del taller y de armarnos nosotros para poder llevar este mensaje fuera, lo vamos a hacer en ese orden. Y se me hace lógico empezar decir qué es Dios, qué entendemos los cristianos por Dios, ¿no? La palabra Dios viene del latín Deus, que a su vez viene del griego Theos, y según la Real Academia de la Lengua Española, básicamente el Dios que entendemos y del que vamos a hablar hoy es el hacedor de todo. Un primer motor inmóvil, un creador, vamos a llamar de
muchas maneras, pero realmente es el hacedor de todo, alguien que hizo todo esto, ¿no? La pregunta es por qué hay algo en lugar de nada, de dónde salió todo esto, quién lo puso aquí y por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, esto es una especie de pruebas y bueno, el otro día hablábamos del principio de no contradicción, del relativismo y de los saltos de fe. Es importante aclarar esto antes de entrar en materia, o recordar, más que aclarar. Vimos con el tema del principio de la contradicción que algo no puede ser y no ser de la misma forma y en el mismo momento a la vez. O sea, yo ponía el ejemplo de mi prima, pues está embarazada o está embarazada, no están las dos cosas, no a la vez por lo menos, ¿no? Otra cosa es que sepamos si lo está o no lo está, y es ahí donde entra también un poquito y tenemos que tener nosotros como cristianos esa humildad de saber, oye, mira, hay cosas que más o menos se pueden saber, y hay cosas, oye, que hay que dar esos saltos de fe. Bueno, esto de la apologética, como yo lo veo, es en lugar de dar un salto de fe de aquí a allí, les voy haciendo un puente, y el salto de fe, pues ya es un salto de fe que doy más cortito, más seguro, más, bueno, un poquito llevado al símil del juicio, ¿no? Que el juez se espera tener muchas pruebas para tomar el veredicto, no toma el veredicto en su primera sesión, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va a ser un poquito la cosa. Y el primer argumento pues, que vamos a hablar es el conocido como el primer motor inmóvil, que es un poquito la esencia de donde empezamos, ¿no? Esta es una idea nacida en la filosofía griega, se la atribuye principalmente a Aristóteles. La voy a leer así un poquito más técnica al principio y luego la vamos a desarrollar de una manera más del común diario para entendernos. Viene a decir que potencia es lo que una cosa puede llegar a ser, pero aún no es. Esa es la primera premisa. Acto es cuando esa potencia se realiza y nada pasa de potencia a acto sin que ya esté algo en acto, ¿vale? Así en principio suena un poquito eso, pero vamos a explicar con un ejemplo educativo que es el pan, ¿vale? Si yo quiero hacerme pan, pues bueno, ya tengo allá el pan, está en potencia, mi mente, y el pan vamos a ver si conseguimos ponerlo en acto. Entonces, para que el pan pase de potencia a acto, necesito pues, harina, levadura y huevo, ¿vale? Necesito además amasarlo, darle una vuelta, meterlo en el horno, esperar un tiempo, sacarlo y ahí ya tengo un pan. Entonces, de la potencia que fue el pan, lo que puede llegar a ser al acto que es pan, pasaron unas cuantas cosas. Y entre otras cosas tuvo que haber algunas cosas en acto, en este caso yo, que soy el que amasé y el que hice todo eso. Entonces, eso nos lleva a concluir que las cosas no pasan de una cosa, de un estado a otra solas. O sea, lo que es potencia pasa acto, pero depende de un externo. Porque es que esto además, si lo tiramos para atrás, les digo, bueno, es que el pan requiere de harina, listo, pero la harina ya está en acto. Previamente la harina estuvo en potencia también, es decir, la harina primero fue grano, y antes de que el grano fuese acto, fue potencia, era una planta. Y antes de que esa planta fuese acto, fue potencia, era una semilla. Y todo eso desarrolló en otro acto, que era la tierra. Y lo desarrolló otro acto, que es el granjero, el que lo cultivó. Entonces, todo eso, llevándonos para atrás, lo que nos viene a decir es que, bueno, pues el primer panadero que hizo el primer pan, pues fue Dios. No puede haber una cadena infinita de acto-potencia, lo veremos más adelante también, la incongruencia que es el infinito, pero bueno, no puede haber una cadena hacia atrás que nos lleve hasta el infinito. Entonces, bueno, lo que venía a decir Aristóteles, y fue, bueno, pues yo creo que además reconocido no solo en la filosofía griega, porque bueno, pues en este tiempo en el que vivimos, es curioso además como para ciertas cosas nos interesa, hablo del mundo ateo, nos interesa citar a Aristóteles, pero muchos se quieren olvidar de estas cosas que también decía Aristóteles. Y Aristóteles pues, no era cristiano, porque Cristo no había nacido todavía, pero bueno, hay para muchos que dicen que eran los primeros cristianos sin llegar a ser cristiano. Entonces, bueno, porque fue una de las personas que más apostó y más argumentos más sólidos dio para creer que Dios existe. Entonces, me parece a mí que el primer motor inmóvil es un argumento sólido, es un argumento fuerte y nos lleva al inicio del comienzo, ¿vale? Es importante tener en cuenta también, lo comentaba el otro día, muchas veces se tiende a pensar, y lo desarrollemos un poquito más adelante, pero lo comento así por encima, se tiende a pensar que los cristianos creemos en algo y los demás no creen.
porque dicen, no, es que vosotros sois creyentes, y no es así. Nosotros creemos en algo y los demás creen en otras cosas. O sea, porque aquí en este mundo, y lo hemos hablado alguna vez también, certezas hay muy poquitas, porque hay son muchas preguntas, muchas dudas y bueno, pues muchos saltos de fe en nuestro día a día en general, de que aquí si uno se sube al autobús y nadie le pide el carnet de conducir al conductor del autobús, uno bueno, pues tiene fe de que se lo habrá sacado y que bueno, pues que alguien habrá hecho bien su trabajo y le habrá contratado y sabrá conducir, ¿no? Entonces esto es importante tener en cuenta que no solo los creyentes en Cristo tenemos fe, también los que no creen en Cristo creen en otras cosas. La pregunta es, ¿qué tanto sustento tiene esa fe que tú tienes? Es decir, bueno, yo creo que bajo este criterio hay un primer motor móvil, hay quien me puede decir, no, es que yo creo que esto se creó al azar, ¿no he visto? Entonces automáticamente la carga de la prueba pasa a la otra persona, ¿visto? Desarrollame cómo crees que esto se creó por azar. Entonces nosotros aquí como cristianos asumimos la responsabilidad, asumimos la carga de la prueba y decimos, mira, esto es una serie de argumentos para creer que nuestra fe es razonable, sólida y consistente. Eso en cuanto a la primera parte. Vamos a hacerlo la segunda y luego volveremos aquí. Yo les traigo una foto, no sé si la podemos ver así, vamos a arreglarla un poquito. Les quiero mostrar una foto de 3 personas, lástima que no lo puedan ver los hermanos en YouTube, pero bueno, quiero que la pasen y que me digan si alguien los conoce o no los conoce y vamos a hablar de ellos un poquito, de esas 3 personas. Hay uno que es muy conocido, estoy seguro que sí lo conocemos todos, el de los pelos locos. Vale, pues en esa foto que hemos visto hay 3 personas. Ya no sé en qué orden están, déjame ver la foto para ver quién está a la izquierda y quién está a la derecha, pero déjalo aquí. Bueno, el que está a la izquierda es Edwin Hubble, perdón la pronunciación, Edwin Hubble, bueno, un cosmólogo de aquella época. El que está a la derecha es el más conocido, Albert Einstein, que ese sí lo conocemos todos un poquito más. Y el que está en el medio es Georges Lemaitre, un sacerdote francés. Esta foto tiene mucha importancia porque muchas veces, y cuando le hablamos a los ateos, a los que no creen en nuestro Señor Jesucristo, nos dicen frases como yo creo en el Big Bang. Cuando le decimos, oye, ¿cómo se creó el mundo? Dicen, yo creo en el Big Bang. Bueno, pues ese señor del medio, que vosotros habéis visto ahí, el sacerdote Georges Lemaitre, es el creador de la teoría del Big Bang. El Big Bang no es una teoría que va en contra de la existencia de Dios, todo lo contrario, es una teoría que fue creada para argumentar la existencia de Dios. Y eso es algo que no muchos saben o sabíamos, y bueno, pues realmente cuando alguien nos diga, no, es que yo creo en el Big Bang, como yo, crees en Dios. Esa es la primera respuesta que deberíamos dar, ¿no? Esta foto, bueno, pues tiene su historia, fue tomada en 1993. Básicamente la historia de la foto es que Einstein decía que el universo era eterno, es decir, que no tenía ni principio ni fin, y Georges Lemaitre decía que lo que era eterno era Dios. Entonces, pues, bajo el principio de no contradicción, pues, uno de los dos estaba equivocado, eso no podían ser las dos cosas. Entonces, el papel de Hubble juega relevancia en el momento que él, con el telescopio, ve que el universo está en expansión, ¿vale? Sí, ya. Ahora sí, ¿verdad? Ya has conectado. Entonces, es el papel que él juega, dice, oye, esto está en expansión. Georges Lemaitre dice, bueno, es así, entonces si está en expansión es porque si yo tiro para atrás hay un momento donde empieza a expandirse, como tiro para atrás, entonces vamos a llamar a Einstein para que él vea que esto está en expansión. Entonces, si esto está en expansión es que tuvo un inicio. Y si tuvo un inicio ya no es eterno, lo cual lo eterno es Dios, que fue el que inició el universo. ¿Vale? Entonces, esa es la teoría del Big Bang. También, pues ya te digo, interesante, es un punto fuerte a favor de la existencia de Dios, y es importante
entender eso, sobre todo para que cuando nos digan muchos que creen, no creen en el Big Bang, pues como yo, ya sabes que Dios existe, ya están cerquita de saber quién es el Dios verdadero, pero ya el primer paso, pues lo he hablado. Bueno, y esto, bueno, pues hay frases al respecto de esa foto, pues el título que encontré para esa foto que venía ahí decía: 3 hombres, una verdad, el universo tuvo un comienzo. Y otra decía que, bueno, que esta imagen capturaba el momento en que la ciencia moderna volteó otra vez la mirada al Génesis. Entonces, el Génesis se había dejado de mirar y la ciencia moderna dijo: oye, venga, esto de aquí en el Génesis, la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, si juntamos estas dos cosas, el primer motor inmóvil con el tema de la autopotencia convertido por otro ser en acto, y juntamos que el universo comenzó a existir con el tema del Big Bang, pues nos sale lo que yo considero probablemente el argumento más fuerte para la existencia de Dios a nivel cosmológico, que es el famoso argumento Calado, que viene a decir lo siguiente: es una conclusión deductiva con dos premisas y una conclusión que dice así. Dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por tanto, el universo tiene una causa. Y esa causa, pues, es el hacedor de todo, el hacedor de todas las causas, es Dios. He visto algunos programas, algunos filósofos y científicos que, bueno, con tal de no llamarle Dios, pues lo llaman de cualquier manera. He visto que lo llaman supraconciencia, he visto que lo llaman de mil maneras y bueno, pues un amigo precisamente ateo que hablaba, decía: no, la supraconciencia, y yo: no, macho, las cosas tienen su nombre, las cosas significan lo que significan, no pasa nada, llámalo Dios. Que no están de acuerdo en que sea Jehová, listo, eso es otro, ya entraremos en ese tema después, pero si no lo llames supraconciencia, ¿qué es supraconciencia? Yo voy a la Real Academia de la Lengua Española y no, se llama Dios, hacedor de todo, y debemos mantenernos en que ese es su nombre, ¿vale? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, también en esto le pedí permiso a Valeria para decir esto, porque dentro del cristianismo encontramos dos líneas, ¿vale? Yo en este caso, por respeto a los pastores, no me voy a pronunciar cuál es mi pensamiento, voy a dejar las dos líneas abiertas y que los pastores y el entendimiento del Espíritu Santo le dé a cada uno de ustedes, pues es libre. En ese sentido, hay cristianos que creen que la Tierra tiene miles de millones de años apoyados en el Big Bang. Creo que hay argumentos sólidos, tanto a nivel científico como bíblicos, para creer en eso. Y hay otros cristianos que creen en la Tierra joven, que se van a una lectura de la Biblia un poquito más literal, y también creo que hay argumentos científicos y arqueológicos y bíblicos para creer eso. O sea, yo en lo personal, lo voy a anunciar, creo que ambos tienen argumentos sólidos. Entonces, la recomendación es eso, que estudiemos, que nos hablemos, que nos mostremos: oye, mira, yo creo esto por esto, yo creo esto por aquello, pero sin salirnos de la esencia, de que hay un hacedor, de que hay un Dios, de que hay un creador, que hay un primer motor inmóvil y que hay alguien que puso en marcha todo esto. Y en ese caso, pues bueno, pues insisto en lo que he dicho al principio, debemos tener la humildad para reconocer, oye, que igual estamos equivocados, que igual es joven y es vieja la tierra, o igual es vieja y es joven. Oye, pues tener esa humildad, tener esa mansedumbre, hablar con nuestros hermanos y respetar que eso pues no se sabe, y bueno, cuando estemos ahí arriba, el Señor nos lo explicará. Bueno, teniendo esas bases ya un poquito más claras y sólidas, habiendo llegado a esa conclusión de que, bueno, parece ser que sí hay argumentos sólidos para creer que hay un hacedor de todo, quiero hablar de lo que yo considero el absurdo del infinito, porque esa es una de las frases que vamos a escuchar. Es que esto es infinito, porque el infinito, como yo dije la otra vez, es una frase, son palabras, son letras juntas. Eso es lo que es el infinito, letras juntas. Es como decir la otra vez que dije que un círculo cuadrado, pues un círculo cuadrado son solo letras juntas. Infinito, pues es lo mismo, letras juntas sin ningún sentido.
¿Por qué no tiene sentido el infinito? ¿Por qué no tiene sentido una cadena sucesiva de infinito para desmontar la teoría de una flor? Bueno, digamos que, aun cuando a nivel de papel, el papel lo aguanta todo, yo puedo decir que infinito menos 5 es infinito, pero pues eso no tiene ningún sentido, porque al final el infinito se desvirtúa. Si infinito menos 5 es infinito, infinito multiplicado por 2 es infinito, infinito dividido a 27 millones es infinito, pues el infinito al final no tiene ningún sentido y es un absurdo. Hay una paradoja que se llama así, la paradoja del infinito, que es un poquito, pues eso, habitaciones que por mucha gente que va llegando, siempre hay habitaciones libres, pero cuando se van 200 personas, sigue habiendo habitaciones, las mismas habitaciones libres, no hay ninguna ocupada, entonces bueno, pues se vuelve a una paradoja absurda. Y el otro tema es el tema de la medición del tiempo, ¿vale? Si el infinito existiese y pudiese hablar de él, se pudiese hablar de él, podríamos decir que hoy, en este momento, se ha acabado un infinito. Porque si echamos el tiempo para atrás, hasta hoy, pues hoy se ha acabado un infinito. Y si hoy se ha acabado un infinito, y ayer se acabó otro infinito, y mañana se va a acabar otro infinito, pues el infinito no existe, no tiene ningún sentido. Entonces, ojo con esas frases que bueno, pues aquí en España además somos muy dados a estas tertulias tan maravillosas que tenemos de Gran Hermano y esas cositas, donde la gente suelta ahí frases que parecen rimbombantes, parecen maravillosas, pero pues cuando uno realmente coge la frase y la analiza y la pone en práctica esa frase, pues son solo palabras juntas sin ningún sentido, ¿no? Como decía, bueno, pues eso, hay que tener un poquito los argumentos en que se basan, porque bueno, luego además la carga de la prueba es importante saber en qué momento quién la tiene, ¿no? Porque el que hace la afirmación, pues el que tiene la carga de la prueba. Muchas veces escuchamos esa frase también, que para mí es una frase sin sentido, son solo letras juntas, cuando alguien dice, no, es que yo creo en la ciencia, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Bueno, solo son letras juntas, la frase yo creo en la ciencia, porque en la ciencia no se cree, la ciencia es un método por el que se demuestran ciertas cosas, y lo que se demuestra pues ya no requiere de fe, ya es una demostración, ya no requiere de fe. De hecho, bueno, como te decía al principio, y ahora sí voy a entrar un poquito más en materia en eso, todos tenemos fe, todos creemos en algo, y vivimos, ahí por ejemplo, que yo solo creo lo que veo. Bueno, si lo ves no necesitas creer, eso va a empezar, pero bueno, siguiéndole la cuerda y diciéndole que solo creo lo que ve, eso es falso. Por ejemplo, es imposible demostrar, tendría que poner un par de ejemplos un poco absurdo y exagerado, pero para que se entienda bien lo que quiero decir, realmente la ciencia no puede demostrar que todos nosotros hoy, aquí, somos una matrix, que realmente el pasado no existe y que a todos nos conectaron hoy y que nuestros recuerdos que tenemos del pasado nos los metieron en un cerebro. No se puede demostrar, yo el pasado no lo puedo demostrar, no puedo demostrar que lo que pasó ayer o lo que pasaron ciertas cosas. Entonces, todo eso son cosas que se creen por defecto y se vive creyendo en esas cosas, ¿sí? La ciencia tampoco puede demostrar que violar y descuartizar a un niño de 5 años está mal. La ciencia no puede demostrar eso. Hay que irnos a otras cosas, hay que irnos a la moral para definir que eso está mal. Entonces, cuidado con eso de yo creo en la ciencia, cuidado con esas cositas de yo creo en lo que veo, porque eso, ya digo, siguen siendo palabras sueltas y palabras sin mucho sentido. En el momento en el que... El problema de esto es que una de las cosas que yo veo, desafortunadamente, y lo hablábamos también la otra vez, es el tema de la dedicación y del tiempo, ¿no? Yo muchas veces hablo con amigos y familiares y, ay, ¿tú por qué crees en Dios? ¿Y por qué? Y yo siempre digo, oye, ¿tienes 5 o 6 días para dedicarme 5 o 6 horas cada día? No, digo, bueno, entonces, todavía no te interesa, y es válido. Oye, si a ti no te interesa saber si Dios existe o no, pero si realmente te interesa, déjame dedicarte el tiempo, dediquémonos el tiempo los dos, sentémonos, dediquémonos una semana, 10 días, una sesión de 3 o 4 horas por día, pongamos todo lo que hay encima de la mesa, y ya si después de eso, y ya me dices, no, mira, yo sigo con mi pensamiento, y listo, perfecto, oye, sigue con él, pero vamos a tomarnos el tiempo, ¿sí? Lo que hay en la gente, pues eso, no quiere tomarse ese tiempo, vivimos en el tiempo de la inmediatez, y un TikTok
que dicen que según que pues eso, esa fotito que todos conocemos, que si la lagartija, la rana, el cuadrúpedo, el mono agachado y el hombre ya tal, pues eso, una foto ahí que nos han metido en la cabeza año tras año y nadie quiere dedicarle más de 5 o 10 segundos a temas tan profundos que requieren tanto tiempo y tanto esfuerzo. Entonces, bueno, pues eso, tenemos que lidiar con eso y saber que eso es así, que la gente realmente hay poco interés. Lo que se trata con estos talleres es de que nosotros en ese poquito tiempo que podamos interactuar con alguien, tener argumentos fuertes, punzantes, rápidos, que podamos captar su atención. Nadie nos va a dedicar 4 o 5 horas para escucharnos, o casi nadie. Entonces, si nos dedican 2 o 3 minutos, bueno, ya será bastante y es ahí donde tenemos que captar su atención con 3 o 4 cositas que, bueno, por lo menos dejar esa semillita ahí en potencia para ver si se convierte en algo más adelante, ¿no? Bueno, vamos a seguir con otro tema. La ley de la termodinámica, no sé si han oído hablar de él, me lo pongo otra vez un poquito más técnico al principio, pero voy a intentar hacerlo con un poquito ejemplos más del día a día. A diferencia de ciertas teorías, los ateos dan por supuesto, las leyes de la termodinámica son leyes, es decir, son constantes que están en el universo y que están en nuestra Tierra, o sea, están ahí. Algunas de ellas, yo voy a nombrar 2, es la conservación de la energía, es decir, todos hemos escuchado que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, bueno, pues si crea ni se destruye y solo se transforma, parece lógico pensar que no se pudo crear sola esa energía, parece lógico pensar que tuvo que haber, otra vez volvemos a nacer de todo, que inyectó toda esa energía. Vamos a ver un ejemplo con un coche para que nos sirva. Otra de las leyes de la termodinámica, en este caso la segunda, habla del aumento de la entropía, es decir, que todo tiene tendencia al desorden, ¿vale? Si yo dejo una habitación, yo dejo la cocina ahí y me voy, es difícil que yo vuelva y la cocina esté limpia y arreglada. Lo más fácil es que me toque a mí tener que limpiar la cocina, o sea, y a medida que la vaya dejando cada vez más, pues cada vez se va generando más desorden y más desorden. Entonces, bueno, pues eso aplicado al universo, yo lo voy a hacer con un coche. Si nosotros vemos un coche andar, pues podemos entender que el coche primero no se hizo solo, no está andando solo y no se echó gasolina solo. O sea, hay una energía que se le metió a ese coche, en este caso gasolina. El coche tiene un tiempo y cuando se acaba la gasolina, no es que se haya acabado la energía, sino que la energía se ha transformado en otras cosas, se ha transformado en velocidad, se ha transformado en gas, se ha transformado en otras cosas y simplemente es energía que ya no es útil, pero la energía sigue estando ahí, Y si ese coche se para y lo dejamos ahí, venimos mañana o venimos dentro de 20 años, pues el coche cada vez estará peor. Y eso es lo que se ve hoy en el universo. El universo se ve que tiene tendencia al desorden, no al orden, y tiene tendencia a que esa energía se está acabando. Por tanto, si se está acabando esa energía es porque hubo un inicio donde empezó a estar esa energía, hubo ese chute de energía, ¿vale? Entonces, la conclusión en este caso sería que la energía no se inventa, sino que se mete, se inyecta, por decirlo de alguna forma, como se le echa la gasolina al coche, ¿vale? Entonces, como digo, seguimos sumando pruebas para el caso, ¿vale? Y bueno, voy a ir con la última, que particularmente me gusta bastante, es interesante, porque además esta nos va a dar el paso ya para el siguiente taller, Dios mediante, que bueno, pues es el argumento del ajuste fino. En este caso lo vamos a ver en el plano universal, pero nos dará la entrada para luego verlo también en el plano un poquito más terrenal, ¿no? El argumento del ajuste fino, pues me parece súper interesante, súper importante y bueno, pues viene a decir, y bueno, pues estos sí son hechos científicos, que si hubiese ciertos parámetros alrededor nuestro y del universo y de la Tierra que se moviesen en milésimas, la vida aquí sería imposible. Sería imposible, es decir, si el Sol estuviese un poquito más cerca o un poquito más lejos, no podría haber vida. Si la velocidad de la rotación de la Tierra es un poquito más rápida o un poquito más lenta, no podría haber vida.
Si la gravedad fuese un poquito más alta o un poquito más baja, no podría haber vida. Si cualquier molécula del oxígeno hubiese un poquito más, no podría haber vida. Entonces, ya están esas cifras llevadas a muchas milésimas, a la décima, al decimal, pues hace que cualquier mínimo movimiento, la vida aquí fuese imposible. Entonces, si pareja aquí que veo, si entra Valeria a una habitación, Valeria, si entras a la habitación de tu casa y encuentras tu cena favorita en la mesa, encuentras que además empieza a sonar tu música favorita, además ves la bañera llena con la temperatura como a ti te gusta, tienes las zapatillas que más te gustan y después tienes el libro para leer que más te gusta, pues hombre, parece difícil pensar que pasó alguien por ahí y lo puso todo eso por casualidad, ¿no? Esa podría ser otra opción, que se ha escuchado en casa. Pero en principio podríamos llegar a concluir que hubo alguien que te preparó todo eso para que tú estuvieses a gusto en el sitio donde estás. Bueno, pues ese es el ejemplo de lo que hizo nuestro Dios con nosotros. Nos preparó el escenario perfecto para que nosotros pudiésemos vivir. Otra cosa es que ya, Valeria, ya no haga el desorden en la habitación y como estamos haciendo nosotros en la tierra. Estamos haciendo ya un daño, pero eso ya es otra historia y lo veremos en otro taller. Pero en principio las condiciones que nos dio nuestro Dios para que nosotros estuviésemos aquí fueron las idóneas y las perfectas y no fueron por casualidad. Él preparó esto para que nosotros estuviésemos aquí. Entonces, bueno, pues un ejemplo sencillo, que yo creo que un ejemplo es como este que he puesto, pues oye, hoy en día vemos pues, los aviones, coches de la Fórmula 1, a un coche de la Fórmula 1 ponle un tornillo al revés y ya verás dónde va el piloto. O un avión, un Boeing 747 que va a cruzar el océano Atlántico, Madrid-Bogotá, ponle un tornillo al revés o ponle, pues eso, el acelerador, cambiar el acelerador por el freno o cualquier otra cosa de esas. El desastre es total, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, y efectivamente la probabilidad de que todas estas ecuaciones, todos estos parámetros, todas estas cosas se hayan dado al azar, pues es la misma que subir a un avión, tirar todas las piezas de un Fórmula 1 desde el avión y que cuando caiga el Fórmula 1 andar. Más o menos esas son las opciones que hay, las posibilidades que hay. Entonces, ya concluyo, hemos visto que hay pruebas suficientes para creer en un primer motor móvil, un hacedor de todo, que fue el que generó el espacio-tiempo. Esto implica que este hacedor, y lo podemos ver en otro día, que podíamos entrar a valorar los atributos de Dios. Uno de ellos pues, es que es aparte de atemporal, la espacial, que está fuera del tiempo y fuera del espacio, pues es inmutable, ¿no? Porque ya, por antes eran los atributos que al menos se habla de él, pero es bien interesante que es inmutable, porque lo que se cambia tiene dos sentidos. O es porque se cambia peor, por tanto ya no es perfecto, o es porque se cambia mejor, y se cambia mejor tampoco era perfecto. Por eso nuestro Dios es inmutable, porque no puede cambiar, porque ya es perfecto. Entonces, como le digo, y ahora sí concluyo, cada uno es libre de creer en lo que quiera. Simplemente aquí hay que venir con pruebas. Si tú crees que un Fórmula 1 se puede crear tirando todas las piezas de un avión, oye, estás en tu perfecto derecho de creer. Pero tienes que ponerte aquí y decirme cómo eso se puede ser de posible a probable. Aquí ya no estamos hablando de posible, aquí ya estamos hablando de probable o muy probable. Tanto el juez, a la hora de definir si esto fue un asesinato, una muerte natural, tiene muchas pruebas ahí para decir que eso fue un asesinato, y ahora será cuestión del juez y de los abogados ver quién fue, quién lo hizo, que eso pues ya lo veremos en otro taller. ¿Quién es ese hacedor de todo que hizo el universo? Así que nada, pues esto es parte de lo que les quería compartir. No sé, tendría que dar preguntas al aire, para la reflexión. No sé cuál de estos argumentos les pareció más sólido y por qué. Si alguna vez pensaron en el universo como una existencia, alguna prueba para la existencia de Dios, el tema del Big Bang. Lo dije la otra vez,
no le tengamos miedo a la ciencia. La ciencia apoya la fe cristiana, la ciencia apoya la fe cristiana. Hay cualquier cantidad, un montón de premios Nobel de ciencia, de cosmología, de ciencia que han sido o cristianos, o judíos, o hasta musulmanes. Estamos hablando de deístas, muchas personas que son científicos y son cristianos. De hecho, bueno, hasta hace poco, Francis Collins, conocido el padre del sonamo humano, es un cristiano y no estamos hablando de la época de hace unos cuantos años, no, ese señor está vivo todavía. Entonces, bueno, pues hasta aquí, no sé si me permiten, ¿tiene alguna pregunta o hacemos una pequeña oración? Yo tengo, no es exactamente una pregunta. O sea, si me pregunta, mejor no. O sea, Sí, no, hace muchos años me refiró, en su momento no le di importancia, escuché que hay un texto en Isaías que habla de dos leyes de la termodinámica. Si sabías tú cuál es ese texto. Que yo no me acuerdo. Que todo tiene tendencia a envejecer o a degradarse. Sí, el óxido, la fruta, todo tiene tendencia a envejecer, de destruirse. Esa es la tendencia, esa es la ley, pero no sabía que Isaías sabía Yo lo escuché hace muchos años y en ese momento no le presté mucha atención. No sé si Hay un texto de Isaías en el que se puede ver dos leyes de la termodinámica. Pues sin duda, se podría buscar. Eso no es interesante. Sí, claro. Pero Valeria había escuchado. Ese texto en particular, el que está diciendo, el de la segunda ley de la termodinámica, es de Salmo 102, si no me equivoco, es uno donde dice que todos ellos envejecerán, mas tú permaneces. Yo creo que es ese, yo creo que es un salmo, no creo que sea Isaías. Pero el otro, el de la primera, no sé cuál es, a lo mejor sí está en Isaías. Bueno, también el texto dice, extendiste los cielos como Sí. como una No, pues ya había el Big Bang, pero no la primera ley. Sí, no se había acordado para el tema del Big Bang. Pero vamos, sí. Habrá que buscarlo. Habrá que buscarlo. Además queda grabado y vamos a comprometer a buscarlo. Otra de las cosas, bueno, parte de la ajuste fino, no sé si entra esa categoría, es el genoma humano, pues digamos el ADN. Sí, sin duda. O sea que es increíble, si te pones a pensar, nosotros tenemos tan incorporado en la mente que de la tierra sale el melocotón, sale la manzana, pero si te lo pones a pensar es algo increíble. Sin duda. Que esté todo hecho para que nosotros podamos comer, porque podría crecer madera, podría crecer cualquier otra cosa, pero lo que has dicho, lo que Dios ha preparado el escenario, primero tuvo que preparar todo, el alimento, los animales, todo, y por eso el último hombre. No creo que el hombre y después Sin el duda, agua. eso es un argumento que está para otros talleres, por el ahora estábamos en la parte externa de la Tierra, pero todo eso lo vamos a traer y lo vamos a ver, todo ese ajuste fino lo vamos a ver no solo en la Tierra, sino en nuestro cuerpo humano. O sea, la precisión que hay en ciertas partes de nuestro cuerpo es, pues eso, imposible pensar que esto fue por azar, pero sí, por ahí eso, en próximos talleres, si no me permite, lo vamos a ver. Pues nada, si quieren vamos a hacer una oración, despedida, si me lo permiten. Sí, sí. Padre amado, creador del cielo y de la tierra, en este día nos humillamos ante ti para decirte gracias, Dios. Gracias, Todopoderoso, por habernos permitido estar aquí compartiendo con los hermanos, por habernos permitido poder dar aquí un poquito, devolverte un poquito de todo lo que tú nos das, poder preparar a nuestros hermanos para esa batalla que tenemos allá afuera, que podamos irnos solo con algunos argumentos sólidos para defender tu palabra y para defender tu evangelio con mansedumbre, pero con razón y con fe, y a la vez con esa firmeza que da esa seguridad que tenemos en ti. Quiero agradecer, Padre Santo, en este día a los pastores que me han dado nuevamente esta oportunidad de tenerme aquí como expositor de este taller, a mis hermanos que han decidido con su propio pie venir a vernos, y bueno, pues a toda la iglesia que insisto nos ha acogido como si llevásemos aquí toda la vida. Por todo ello, Padre Santo, te damos gracias, honramos a tu Hijo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nada, muchas gracias Gracias. por el tiempo. Gracias a ti.